Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar en el tema de mecánica de materiales para generar un diagrama de cortante y momento. Ahora supongamos que esto que tenemos en pantalla es una viga y que al aplicarle fuerzas externas y momentos se van a generar fuerzas internas en esa viga y que a lo largo de ese elemento esos valores van a estar cambiando dependiendo la localización que tenga con respecto a las fuerzas y momentos. Entonces, para poder analizar de una manera más sencilla el comportamiento de esa viga, tanto de su fuerza cortante y el momento que se presente en ella, utilizamos una herramienta gráfica que se llama diagrama de cortante y diagrama de momento. Y vamos a empezar primero con la demostración de las ecuaciones para poder trabajar con esos diagramas. Vamos a decir que tenemos una viga en voladizo o cantilever que tiene un empotramiento y una fuerza P aplicada en este punto. Ahora, esta configuración de la viga va a generar que se genere una fuerza cortante y un momento en ella. Vamos a analizar una parte de la viga haciendo un corte representado con esta línea amarilla y vamos a quedarnos con la parte izquierda de la viga, que sería este pedazo de aquí. Nos quedamos con la parte que tiene la fuerza P, pero para que este elemento se encuentre en equilibrio estático, básicamente tendría que generarse una fuerza igual al valor de P, pero en sentido contrario, que sería conocida como V mayúscula, es decir, la fuerza cortante. Y si analizamos este par de fuerzas, generarían un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, para mantener el equilibrio, tiene que presentarse un momento o efecto de giro en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y a ese momento M se le llama momento flexionante. Es decir, estas dos fuerzas internas son las que se presentan en la viga para mantener el equilibrio. Ahora bien, tenemos cierta convención de signos que trabajar. Para el caso de la fuerza cortante, si analizamos un elemento de este tipo, del lado derecho del elemento, si se encuentra hacia abajo, se considera como positivo. Y si se encuentra hacia arriba, se considera como negativo. Otra manera de verlo es que si la fuerza que está siendo aplicada se encuentra en el sentido de las manecillas del reloj, se considera como positiva. Es decir, este de aquí y este de aquí. Y si se encuentra trabajando en sentido contrario a las manecillas del reloj, se considera como negativo, es decir, estos dos casos. Y en el caso del momento, es más sencillo. Si el efecto de momento generaría una flexión en la viga de este tipo, es decir, cóncavo hacia arriba, se le llama un momento positivo y puede recordarse fácilmente considerando que es la forma de una carita feliz. En este caso tenemos una cóncavo hacia abajo o carita triste, es un momento negativo. Ahora lo que vamos a hacer es obtener las ecuaciones primero de el cortante de una viga. Vamos a considerar esta viga que tenemos en pantalla, que tiene dos apoyos, tiene una carga distribuida de esta forma. Este valor de Q de X es la fuerza por unidad de longitud que está actuando sobre la viga, y vamos a considerar que vamos a aislar una pequeña parte infinitesimal de esa viga, es decir, un valor de X. Si aislamos ese pequeño elemento, tendríamos básicamente esta configuración. Tenemos el pedazo de viga con un ancho de X, tenemos una carga distribuida sobre ella, tenemos una fuerza cortante del lado izquierdo y un momento, y del lado derecho tenemos también una fuerza cortante y un momento en sentidos contrarios para mantener el equilibrio. Y aquí puedes notar que los elementos del lado derecho tienen un valor de más dm y más db. Esto indica que se presenta un cambio con respecto al lado izquierdo debido a los efectos de las cargas. Vamos a revisar el equilibrio de ese elemento utilizando una suma de fuerzas en Y. Tendríamos básicamente lo siguiente: en Y participaría esta fuerza cortante positiva menos Q
dx, que básicamente es la carga distribuida, por dx, para considerar entonces cuánto vale la fuerza sobre ese elemento, menos esta fuerza cortante, que sería menos b más db, y eso tiene que ser igual a 0. Aquí no participan los momentos porque estamos trabajando únicamente con fuerzas verticales. Este signo negativo va a afectar a estos dos elementos, y este valor de b se cancelaría con este, me quedaría menos q de x menos db. Y si reacomodo los términos, pondríamos la siguiente expresión: menos q va a ser igual a db sobre dx. ¿Qué significa esta expresión? Significa que el valor negativo de la carga es igual a la tasa de cambio del cortante con respecto a x. Si nosotros integramos esta expresión entre dos puntos de la viga, de esta forma voy a dejar el dB de un lado y el menos q de x del otro lado, obtendríamos esta expresión. Esta expresión indica que el cambio en la fuerza cortante es la integral de la carga. En términos directos nos está diciendo que la fuerza cortante de la viga en un punto va a ser igual al área bajo la curva de la carga. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro este procedimiento. Dice el ejemplo: encontrar el diagrama cortante para la siguiente viga con esas cargas. Tenemos una carga puntual de 10.000 libras en el punto A. Tenemos un momento en sentido contrario, en el sentido de las manecillas del reloj, de 10.000 libras por pie. Aquí está al revés, serían libras por pie. Tenemos esta carga distribuida de forma triangular de 4.000 libras por cada pie, y tenemos otra carga distribuida de 4.000 libras sobre el pie, pero esta es rectangular. Tenemos un apoyo simple en C y tenemos un apoyo en F. Lo primero que hay que hacer es generar el diagrama de cuerpo libre y calcular las reacciones en C y en F. Entonces, recordarás de tu curso de estática que esta carga distribuida se puede representar como una carga puntual, y la magnitud de esa fuerza va a ser igual al área de esta figura. Entonces, en este caso, la altura del triángulo son 4.000 por la base, que son 3 pies. Eso nos daría 12.000 entre 2, porque es el área de un triángulo. Serían 6.000 libras, y está colocado en el centroide de la figura, que en este caso sería a 1/3 del ángulo recto, es decir, en este punto. Aquí sería un pie y aquí serían 2 pies. Y en el caso de esta otra figura sería el área 4.000 por su base, que son 4, serían 16.000 libras, y estaría colocado a la mitad, es decir, 2 pies y 2 pies. Una vez que hemos generado el diagrama de cuerpo libre, hay que determinar que las fuerzas de interés son esta fuerza aquí en C y esta fuerza en F, que hemos colocado hacia arriba, que es lo más lógico. Vamos a generar suma de momentos en el punto C para determinar el valor de la fuerza en F. Si hacemos suma de momentos aquí, esta fuerza no participaría, quitamos una de las incógnitas y podemos despejar la otra. Hacemos suma de momentos en C, ¿quién participaría? De izquierda a derecha, la fuerza de 10.000 libras estaría actuando hacia abajo de esta forma y estaría actuando en sentido de las manecillas del reloj. Eso lo vamos a considerar como positivo, en sentido de las manecillas del reloj. 10.000, que es la fuerza por la distancia desde A hasta el punto C, que serían 4 pies. Después tenemos un momento de 10.000 libras por pie, que está actuando en el sentido contrario de las manecillas, en el sentido de las manecillas del reloj. Lo vamos a considerar entonces de esta forma. Y luego tendríamos 6.000 libras por 2 pies. Y luego tendríamos 16.000 libras por la distancia desde C hasta este punto, que serían 8 pies, más la fuerza F por esta distancia hasta el punto C, que serían 10 pies. Eso es igual a 0. Y despejando, entonces tendríamos que FY sería igual a 11.000 libras. Y como ya tenemos la fuerza en Y, hay que calcular la fuerza en el punto C, con una suma de fuerzas en Y igual a 0, que participarían menos 10.000 libras, el momento no participa, la fuerza C, que no sabemos cuánto vale, menos 6.000 libras, menos 16.000 libras, y la fuerza F hacia arriba, que sería positivo, serían 11.000 libras. Y eso nos da igual a 0, CY vale 21.000 libras.
Como ya tenemos las dos fuerzas, ya podemos generar entonces ahora sí el diagrama de cortante. Aquí he colocado la viga nuevamente ya con las cargas distribuidas nuevamente y la fuerza de los apoyos. Ahora fíjate cómo vamos a hacer el diagrama de cortante. Lo primero que vamos a hacer es empezar del lado izquierdo, en el punto A, y esta fuerza de 10.000 libras va a generar una fuerza cortante hacia abajo de 10.000 libras. Entonces vamos a bajar 10.000 unidades. Desde A hasta C no se presenta ninguna fuerza que genere fuerza o efecto cortante. El momento no participa porque no genera cortante. Entonces se mantiene como una línea recta constante hasta que llegamos al punto C, en donde se presenta esta fuerza de 21.000 libras hacia arriba. Entonces vamos a subir desde los menos 10.000 hasta 11.000. Menos 10.000 más 21.000 serían 11.000. Y después aquí hay que tener mucho cuidado con esta figura, este triángulo. Ahora ese triángulo que tenemos ahí básicamente nos está diciendo que vamos a tener que calcular su área para determinar el cambio de fuerza cortante. Entonces, el área de este triángulo serían los 4.000, que es la altura, por 3, que es la base, serían 12.000 entre 2, 6.000. Y notemos que como tenemos una pendiente de esta forma, recuerda de la ecuación menos Q es igual a dB sobre dx. Cuando tenemos esta pendiente, aquí tenemos una pendiente 0. Y aquí se comienza a incrementar la pendiente. Pendiente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegamos a 4.000. Pero como la expresión nos dice menos Q, aquí estamos hablando de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos 4.000. Lo que nos genera que empecemos con una pendiente 0 aquí. Y luego vamos a empezar a bajar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por eso se genera esta curva. ¿Hasta cuándo? Los 11.000 menos el área de esto que eran 6.000, me quedarían 5.000 en el punto D. Desde 11.000 voy a bajar hasta 5.000 con una curva que va cambiando su pendiente de esta forma. Esta sería una parábola. ¿Por qué? Porque si esta es una línea recta, recordamos que para calcular la fuerza cortante estábamos integrando. Entonces si yo integro una función x, me quedaría x cuadrada, una función parabólica. Entonces por eso me queda una curva. Desde el punto D a E no hay ninguna fuerza participando con cortante, entonces se mantiene constante hasta que llegamos al punto E. Seguimos con 5.000 y tenemos ahora esta carga que tiene un área de 16.000. 4.000 por la base que son 4 son 16.000. Esos 16.000 van a afectar estos 5.000. Estos 5.000 vamos a restarle los 16.000 porque es una carga que actúa hacia abajo. Entonces 5.000 menos 16.000 me quedarían menos 11.000 en este punto al finalizar la participación de la carga. Y va a bajar como una línea recta de esta forma porque la carga distribuida aquí es constante. Entonces la pendiente también es constante. Nos queda menos de esta forma. Y finalmente tenemos la fuerza de 11.000 libras, entonces que actúa hacia arriba. Vamos a subir hasta que lleguemos al punto 0. Aquí es muy importante recordar que tenemos que cerrar el diagrama siempre en 0. Entonces empezamos en 0 y tiene que terminar en 0. Ahora, ¿para qué me sirve este diagrama? Te sirve para identificar puntos de interés al diseñar el elemento, en este caso una viga. ¿Cuál es el punto más peligroso que tenemos que revisar al diseñar esta viga? Pues aquí sería básicamente esta fuerza de 11.000 libras y aquí está otra de menos 11.000 libras. Esos dos puntos son críticos en el diseño porque es donde la fuerza cortante es máxima. Hay que tener cuidado con esos puntos. Ahora, un tip importante es que te fijes en los puntos en los que el diagrama cortante cruza el eje el eje 0. Por ejemplo, en este punto de aquí. Aquí cruzamos. Es conveniente identificar esta distancia, en donde cruzó al eje, para ayudarnos a calcular el diagrama de momento más adelante. Entonces, ¿cómo podemos identificar este punto en dónde está? Desde el punto E hasta el punto F son 4 pies. Entonces voy a aislar una especie de triángulo que quedaría de esta forma aquí. Este triángulo desde E hasta F
y esta línea negra representa el eje. Esta parte de aquí arriba del triángulo son los 5000 y desde aquí hasta la parte de abajo del triángulo son 16000, los 5000 más los 11000. Desde E hasta F son 4 pies, entonces me interesa a mí esta distancia X. Vamos a trabajarlo con triángulos semejantes. 16000 entre 4 es equivalente a 5000 entre X. Despejo X, me queda 1.25 pies. Desde el punto E hasta este punto amarillo donde cruza el diagrama de cortante son 1.25 pies. Seguimos ahora trabajando para encontrar el diagrama de momento, pero para eso primero hay que identificar cómo se trabaja con las ecuaciones de momento. Vamos a regresar al análisis previo, tenemos otra vez la viga con la carga distribuida y vamos a analizar otra vez un diferencial de X, un elemento infinitesimal. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular suma de momentos en un punto. Vamos a proponer este punto A, aquí. De manera que, si hacemos suma de momentos en A igual a 0, tendríamos. ¿Quién participa? De entrada tenemos a este momento, que como está actuando en el sentido de las manecillas del reloj, vamos a considerarlo como negativo, menos m. Luego tendríamos menos b de x, que sería esta fuerza cortante por esta distancia para llegar al punto A, b por dx, que genera momento negativo, menos b de x. Después tendríamos el efecto de esta carga distribuida, q de x por la distancia entre 2. ¿Por qué? Porque dx entre 2 sería el punto donde está localizada la fuerza que representa esta carga distribuida. Queda la mitad, entonces la mitad de dx. Más el efecto de este momento, m más dm. Y esta fuerza cortante no participa porque estaría actuando sobre este punto, entonces no genera momento. Y eso es igual a 0. Ahora, este término de aquí, qx por dx entre 2, estamos hablando de un elemento tan pequeño. De hecho, aquí lleva otra x. Esta x es el efecto de la carga y vamos a multiplicarla por la x, que sería la base de la carga distribuida. Ahora, este dx, de hecho que sería dx, ese dx es tan pequeño porque es un elemento infinitesimal que cuando yo lo multiplico otra vez por dx queda un elemento todavía más pequeño, tan pequeño que es despreciable, por lo tanto no lo voy a considerar. Es negligible su efecto. Entonces nos quedaría únicamente menos b de x más dm igual a 0, porque este valor de m se cancelaría con este negativo. De aquí voy a despejar y me queda que la fuerza cortante va a ser igual a dm sobre dx. Ahora, el valor del cortante es igual a la pendiente del momento flexionante en un punto, es lo que dice esto aquí. El valor del cortante es igual a la pendiente del momento flexionante. Si yo integro esa expresión entre dos puntos de la viga, de esta forma, me quedaría esta expresión. ¿Qué significa esto? Me dice que el cambio del momento entre dos puntos de la viga va a ser igual al área bajo la curva del diagrama de fuerza cortante. Es decir, tú quieres saber cuánto cambió el momento entre dos puntos de la viga, determina el área que se encuentra bajo la curva en el diagrama de cortantes, que ya hicimos anteriormente. Entonces, si regresamos al ejemplo de la viga, tendríamos, esta era nuestra viga original, calculamos el diagrama de cortante, que es este. Se te recomienda calcular las áreas de todos los elementos, mientras más simples posibles mejor. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos este diagrama de cortante, aquí el área sería los menos 10.000 por 2, me quedaría el menos 20.000. Igual aquí porque son dos figuras iguales, y lo estoy separando porque aquí tengo un momento, me va a servir más adelante. Después esta figura, que me quedó aquí una curva parabólica, la voy a descomponer primero en este rectángulo y en esta curva. Entonces, el área del rectángulo serían los 3 pies de C a D por la altura, que serían hasta aquí son 5.000, me quedarían 15.000. Y la parte de la curva serían 2/3 de 6.000, que es básicamente el área del triángulo entre 3. Y eso me quedaría básicamente 12.000. Después tendríamos este otro rectángulo, 3 por 5.000, es igual a este, 15.000. Y aquí es donde nos sirve lo del punto de identificar cuando cruza.
Este pequeño triángulo tiene un área de la altura que son 5000, la base que era 1.25 entre 2 me queda 3125, y este otro triángulo tiene un área de los menos 11000 que es la altura por 2.75 que es la distancia entre el punto y F, entre 2 me queda menos 15.125. Y entonces ya tenemos todas las áreas para trabajar con el diagrama de momento. Lo que vamos a hacer ahora es generar el diagrama de momento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Esta primera parte de A a B, tengo una línea constante, por lo tanto se va a convertir ahora en una línea recta con una pendiente negativa constante y voy a bajar menos 20.000. Desde el 0 voy a bajar a menos 20.000. Después, si te fijas en el punto B, tenemos un momento. Tenemos un momento aquí en B de 10.000. Positivo. Entonces, voy a subir 10.000 unidades. Y luego voy a bajar esta área de 20.000 otra vez, con pendiente constante de menos 10.000. Voy a bajar 20.000, me voy a quedar en menos 30.000. Ahora, en esta parte de aquí, entre C y D, tenemos 12.000 más 15.000, que son más 27.000. De menos 30.000 le voy a sumar 27.000, me voy a quedar en menos 3.000, en este punto de aquí. Y como esta curva es una parábola, es decir, una curva cuadrática, al integrarla con la ecuación de momento, me va a quedar una ecuación cúbica. Por eso le puse aquí C3, es una curva cúbica, de esta forma. De D a E, tenemos un área que está por encima del eje, por lo tanto genera un efecto hacia arriba o positivo. Tenemos otros 15.000. De menos 3.000 vamos a subir 15.000 hasta 12.000. Y luego tenemos este pequeño triángulo que también está por encima del eje, por lo tanto va a incrementar el efecto del momento. A estos 12.000 le vamos a sumar los 3.125, que me quedan 15.125. Y luego vamos a restarle el área de este otro triángulo, que serían los menos 15.125, para llegar a 0. Y notemos que esos dos triángulos, como tienen un cambio en su pendiente, me va a generar aquí una curva cuadrática y aquí también. Básicamente, líneas constantes se convierten en rectas con pendiente negativa de esta forma. Las curvas cuadráticas se convierten en cúbicas y las rectas con pendiente negativa, como la de los triángulos, se convierten en curvas cuadráticas. Y de esta forma hemos dibujado el diagrama de momento. ¿Cuál es nuestro punto de interés? Este de aquí, porque es el máximo momento del lado positivo y aquí tenemos el máximo momento del lado negativo. Son los dos puntos que debemos de vigilar para diseñar nuestra viga. Y con eso, entonces hemos terminado el diagrama de cortante y el diagrama de momento para nuestra viga. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte, deja tus dudas y comentarios y nos vemos en el próximo video.